Buenos días familias, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy os traigo un vídeo de novedades Pecco, así que si os interesa el vídeo, quedaros conmigo. Comenzamos nuestro tour por Pecco. Esta zona de aquí yo creo que es la zona del olvido porque van poniendo todo lo que va quedando de todo el año, yo creo, de todas las estaciones, y lo van dejando todo aquí apilado. Por aquí tenemos, por ejemplo, el portavelas como el que tengo yo en mi habitación. Yo tengo el rosita, pero bueno, lo tenéis en verde y en blanco, como podéis ver. Tiene un precio de 4,50 y la verdad es que queda muy bonito para decorar. Se le pone una velita de estas de té. Y bueno, por aquí también tenemos este jarrón que me pareció muy bonito y con un precio increíble por 10 euros, bastante grande y era muy bonito. Aquí han puesto también la vajilla que va a juego con la taza que yo me compré en el vídeo anterior que os enseñé de Pecco. Y bueno, por aquí tienen algunas cositas así de macetas, pero son cosas que ya han sacado anteriormente como novedad y lo van dejando aquí. Por aquí tenemos estas golondrinas decorativas para poner en la pared, si os gusta, por 4 euros. Son bastante bonitas. Y luego os quería enseñar esta zona de aquí que tienen un montón de marquitos para fotos, para poner las láminas, que siempre me preguntáis dónde yo los compro, pero bueno, tenéis muchas opciones. Por ejemplo, este de aquí, que es muy bonito. Fijaros que pone formato A4, que es en el que yo os paso las láminas, por un precio de 3 euros, me parece increíble. Incluso si queréis más económico, tenéis este blanco básico, que también es A4, por 1,50. Es muy ligerito, estos son los que a mí me gustan para la cocina, por ejemplo, ya que los muevo bastante cuando limpio. Y también quiero enseñaros este de aquí, que me pareció súper bonito, pone madera natural. Esta es la medida de, pone formato A4 o 21 por 29,7 o 21,30, que es el formato en el que yo os la paso. Me pareció súper bonito, creo que la próxima vez que vuelva me lo llevaré. Y bueno, por aquí tenemos esta zona que lo ponen como novedad, pero esta vajilla está desde finales de febrero yo creo, y todo esto de aquí creo que lo han movido de sitio, pero es lo mismo. En la zona de fundas de cojín, que siempre me gusta venir a mirar porque son muy económicas y traen cosas a veces muy bonitas, no había mucha novedad. Este blanquito de aquí, que es el que más me gusta, pero ya lleva tiempo también, con unos volantitos que se llevan mucho. Es blanco liso y bueno, creo que de cara al verano para decorar va muy bien para jugar con colores. Luego este de aquí por 4 euros, en un tono como beige clarito, lleva los pompones. Y bueno, tampoco no había mucha más novedad, los otros son colores ya un poquito más oscuros, que son más para invierno, otoño. Este de aquí en negro y beige. Y bueno, por aquí tenían unos cuantos cojines. Este redondito de aquí, que es como de tela de bucle, de borreguito, por 7 euros, redondito. Y la parte de atrás era como de terciopelo. Luego tenían estos cuadraditos que ya llevan tiempo también para las sillas, por un precio de 6 euros. Esto es para invierno, otoño-invierno, bien. Ahora creo que no es temporada para poner este tipo de... Bueno, en realidad no da calor, porque esta tela no da mucho calor, pero creo que pega más con el tiempo de frío, igual que estos cojines de aquí. Y bueno, esto era más o menos lo que había en zona de cojines. También había mantitas, que no es época de mantas. Y quería enseñaros, porque me preguntáis mucho por mis fundas del sofá. Y yo lo que suelo poner es esto, que son cubrecamas o no sé cómo lo llama cada uno donde esté, pero es este estilo lo que yo suelo poner, no tiene dibujo, tiene unas rayitas, pero siempre me preguntáis y para que tengáis un ejemplo. Luego por aquí habían fundas de nórdico, habían varios modelos, os voy a enseñar un poquito para que veáis más o menos los estampados y si os gusta, si no os gusta, por lo menos sabéis dónde poder encontrarlos. Tenían bastante variedad de lo que más o menos veo siempre. Habían sacado estos así más de flores. Y luego en la zona de mantelería tenéis estos manteles súper primaverales, muy bonitos. Servilletas, camino de mesa, creo que se llama camino de mesa.
y manteles individuales que también tenéis un montón para elegir de todos los gustos y de todos los tamaños, cuadrados, redondos, como más os guste. Más tipo así, más plástico para de estos de limpiar después de comer, y de tela también tenéis unos cuantos. En la zona de baño no había mucha novedad, como veis estaba prácticamente vacío y con lo mismo de siempre. Lo único era la alfombra que tenía las florecitas, pero no había nada más. La zona de las toallas también estaba un poco desorganizada, había bastante caos. Y por aquí pasamos a la zona de textiles de cocina, que habían bastantes cositas así de primavera, pero que ya llevan desde febrero creo puestas, no es muy nuevo. También tenéis cositas de repostería, moldes, cajas para transportar las tartas, por ejemplo. Yo no he usado los moldes de Pecco. Bueno, sí que usé el de Papá Noel, que lo usé en Navidad, y me fue bastante bien. El resto, metálicos y tal, no los he probado, no puedo dar mi opinión. Y bueno, por aquí también tenéis más utensilios, tuppers, tablas de cocina, tenéis un montón de cositas, organizadores para las cocinas, cuchillos, bueno, todo lo que necesitéis para vuestras cocinas, aquí lo podéis tener a buen precio. No grabo los precios de todos porque si no, no terminaría nunca el vídeo de enseñar cosa por cosa y precio por precio. Pero bueno, para que os hagáis una idea. Y ahora vamos a la zona que más me gusta a mí de Pecco, que es la zona de las tazas. También tenían acumulado un montón. Para mi parecer deberían quitar lo que no es de temporada, como por ejemplo las de otoño, no sé, las de Pascua, que ahora ya ha pasado Pascua. Pero bueno, os enseño lo que hay para que sepáis. Estaban estas de conejito, que yo no las había visto antes, si no me la hubiese llevado para Pascua. Esta verde me encantó, viene con su tapita de orejitas de silicona por 5 euros y me pareció una monada súper bonita. También la había en lila, que parece un poco rosita aquí en el vídeo, pero es como un lila flojito. Y luego, bueno, las de conejito que ya os las he enseñado en otros vídeos. Como nueva he visto esta de aquí por 3 euros, así transparente, me pareció muy bonita. Luego esta de aquí que tiene unas florecitas en verde que va a juego con una vajilla. Y ya por lo demás no he visto ninguna novedad. Esta de las ramitas es como la que tengo yo, que ya os la enseñé en otro vídeo. Y no vi nada más así de novedad en lo que son las tacitas. Esta de aquí que no tenían precio, que también era nueva, pero no, ninguna tenía puesto el precio. Y luego vi estos vasitos de aquí que me parecieron muy monos, ahora para primavera. Si tenéis invitados, si queréis preparar alguna bebida refrescante y tal, por 4 euros vienen 2 vasos. Este estaba solito, me imagino que porque se rompió el que venía de acompañante, y ese lo tenían suelto por 2 euros. Y ahora pasamos a la zona de jardinería, macetas. Os enseño una vista así un poquito general de las macetitas y jarrones que hay. Tienen mucha variedad. Podéis poner macetas de todo tipo porque en Pecco la verdad es que sacan muchísimas macetitas muy bonitas. Estas para interiores, por ejemplo, porque yo para exterior no pondría macetas tan de cerámica, tan bonitas, porque se pueden caer y romper. Pero bueno, para dentro de casa la verdad es que son muy bonitas. En cuanto a las flores artificiales, las de Pecco precisamente no me gustan, no me gusta la calidad que tienen. Se ven como muy plásticas, los colores muy... no sé, no me acaban de gustar. Luego estaba esta zona de aquí que era como novedad, que están estas regaderas como novedad y estas macetas. No quise tocar mucho porque estaba todo demasiado apretado. Yo no sé qué manía tienen en las tiendas con poner las cosas tan pegadas unas con otras. Pero bueno, os enseño la regadera que me gustó mucho. Os pongo la mano para que veáis el tamaño. Tenía un precio de 6 euros, que me pareció muy buen precio por el tamaño que tiene. Y también la tenéis en negro. Y bueno, ya para terminar, tenéis esta zona aquí de jardinería también, que hay muchas cositas, herramientas, florecitas, más macetas. Estas ya son más como de exterior para poner fuera. Y bueno, familia, hasta aquí el tour por Pecco. Espero que os haya gustado.
Bueno, y ahora que habéis visto ya el vídeo de todo lo que había en Pecco, no había muchas novedades, la verdad es que pensé que habría más cositas porque desde principios de marzo que no había ido a Pecco, del último vídeo que os dejé, pensé que habían traído más cositas de primavera, más o ya de cara también al verano para decorar, pero habían recolocado un poco las cositas que tenían, sí que habían traído más cositas de jardinería, cosas así, pero como mucha novedad tampoco había así cosas nuevas en la web, o sea, en la web, no, perdón, en sus redes sociales, en Instagram y tal, sí que había visto que habían puesto algunas cositas nuevas, pero yo en esta, por lo menos en esta la que yo he ido, que es la del Saler, la del Centro Comercial de Saler, no había muchísimas cosas, así que os dejo ese resumen. De todas maneras, si puedo pasarme por la que hay en Alfafar, que es más grande, es un Pecco mucho más grande, a ver si hay más cositas, pues me acercaré y grabaré y os dejaré una actualización de estas cosas. Os voy a enseñar lo que yo me he traído, son 3 cositas, nada especial, pero bueno. Primero os voy a enseñar esto de aquí, así, que son unos guantes de jardinería, me han costado 1 euro. Yo tenía unos guantes pero se me rompieron, que los compré en Ikea hace un montón de tiempo. No tenía ni este, no estábamos en este piso aún, estábamos en el otro, que lo compré junto con el set que tengo yo en la terraza, que trae como un rastrillito y unas palitas para la jardinería, y venía con unos guantes, pero los guantes se me rompieron. Entonces, como yo suelo a veces trasplantar y hacer cositas de jardinería afuera, me gusta ponerme los guantes porque si no me pincho o se me llenan las uñas de tierra, que me da mucho asco. Entonces, bueno, aquí por esta parte de dentro es como plástico, que es para que no pase el agua, y por aquí son transpirables, o sea que bien. Habían varios diseños, no lo grabé porque estaba justo ya en la caja cuando me iba, estaban puestos en un stand y lo cogí y ya ni grabé ni nada, pero bueno. También habían para los peques, para los niños pequeñitos, si ellos participan en cosas de jardinería y tal, pues también habían pequeñitos y bueno, habían varios modelos. Pone talla 8, pero realmente, sinceramente no me fijé en la talla. Lo cogí, vi que es un tamaño más o menos que me puede servir, como el que tenía antes, y ya está, unos guantes de jardinería sin más. Y por 1 euro tampoco lo voy a pedir peras al olmo porque no. Lo siguiente que me he cogido, que no me podía venir yo sin es esta tacita de aquí, que la habéis visto en el vídeo. Me pareció súper bonita y elegante. Me gusta comprar cosas más atípicas, no lo mismo que suele enseñar todo el mundo en Instagram, que muchas veces coincido porque coincidimos muchas personas en los mismos gustos. Pero siempre me voy a lo que no enseña nadie o a lo que nunca se ve tanto por Instagram o por redes. Redes en general, hablo de Instagram, pues la que más uso después de YouTube. Entonces esta me pareció súper mona, que esta va a juego con una vajilla que yo os enseñé, creo que en el vídeo anterior o en el otro, no me acuerdo, que la tenían en rebaja, sigue estando en rebaja, vienen los platos, pero nunca había visto la taza es la primera vez que la veo. Me pareció muy bonita, muy primaveral, así con las ramitas y las flores, en tonos verde, la forma me gusta muchísimo, muy bonita, y esta tiene un precio de 3 euros. O sea, por el precio me pareció muy bien, súper económica. En Primar a veces suelen ser mucho más caras. En Pecco es donde yo siempre he encontrado mejores precios de tazas. Pecco y Primar, pero bueno, Primar a veces sí que sube un poquito más el precio. Y bueno, me pareció monísima. Y ya por último, solamente me he cogido 3 cositas. Esto tampoco sale en el vídeo porque también lo vi cuando ya me iba, que volví a... Terminé de grabar y volví a coger la taza, entonces la vi, estaba en una cajita súper escondida y me acerqué a verlo. Es una lecherita, que yo no tengo lecherita y siempre estoy buscando una. Estaba buscando pues, la típica esta de cristal que tiene todo el mundo, la de toda la vida, y he visto esta y me ha encantado porque fijaros qué cosa más bonita. No sé si se aprecia bien el relieve, el dibujo. Es súper, súper bonita. No es muy grande, es una lecherita pequeña, pero es que me pareció tan bonita que yo buscaba algo así, en cristal liso, normal, y he visto esta con todos los dibujitos, el relieve, y me ha encantado, me he enamorado. Ha sido como amor a primera vista. Esta me ha costado 2,50. Aquí el precio lo tenéis aquí, de Europa.
me pareció súper buen precio. Es que ni en un bazar de estos de los chinos te la encuentras a ese precio. Igual más grande, pero bueno, para un café con leche, que es una medida más o menos así, me pareció buenísima. Además, como sabéis que yo a veces, mi cabeza va más allá de que esto es una lecherita, yo he pensado, si no lo uso como lechera, puedo usarlo hasta como jarroncito. Un jarroncito, le pones agua, le pones unas florecitas así más pequeñitas, o flores secas, se las pones y queda súper mono en la cocina, por ejemplo. Cuando yo voy a decorar, que muchas veces os digo, yo compro el dispensador de jabón y la bandeja que son del baño y lo pongo en la cocina, pero porque yo, en mi cabeza, yo ya me hago mis... Hay gente a lo mejor pues que no lo haría o que no lo piense, no... Porque muchas veces he preguntado, uy, ¿de dónde compras el dispensador y la bandejita para la cocina? No son de cocina, son del baño. Casi siempre los compro en Primark porque es donde más me suelen gustar, que van sacando así siempre novedades y cositas nuevas en baño. Entonces, si veo uno que me gusta, pues lo compro y lo pongo en la cocina. No son de cocina, pero yo lo pongo ahí. Igual que el salero no es un salero, son cosas, son los botecitos estos que se usan para el baño, para guardar algodoncitos o yo qué sé, o lo que se ponga ahí, pero yo lo uso de salero. Entonces, yo luego pensé esto, lo uso de lecherita o para la cocina, de decoración, se puede poner pues unas florecitas, es una lecherita que decora en la cocina, pues súper mona en una estantería o al lado de, no sé, depende de cada cocina, no todas las cocinas son iguales. Incluso también, por ejemplo, en la zona del café, lo ponéis así, le ponéis las cucharillas del café y queda súper mono. Es que yo me voy ya, empiezo a pensar y digo, necesitaría 40 lecheras para decorar la cocina. Pero bueno, que son ideas que os doy, que muchas veces me decís, me gustaría que me dieras ideas, o me gustaría que me dieras ideas para decorar. Claro, yo no puedo, puedo orientar un poco, pero yo sin ver una casa o sin ver la estancia, me cuesta poder decir, pon esto, pon lo otro. A veces por Instagram me mandáis fotos, mira, esto me quedaría bien o cómo lo pondrías. Y yo, pues, os voy ayudando en lo que puedo. Pero claro, verlo en fotos, no verlo así, tampoco saber las cosas que tenéis para decorar, porque yo sé lo que yo tengo y lo que puedo usar, pero a lo mejor tenemos cosas guardadas que pensamos que no nos sirven y sí nos sirven para decorar. Yo hago muchísimos DIY con cosas viejas que las pinto, le hago asas, las redecoro y me sirven. O sea que hay que usar un poquito la imaginación y buscar todas esas cosas que tenemos en casa que pensamos que no nos valen para nada y nos valen para mucho. Como por ejemplo, una lechera nos puede servir de jarrón para dejar las cucharillas del café, de portavelas. Imaginaros, poneros una velita aquí y tenéis, o hacer una vela dentro de la lecherita. Si no la usáis como su uso, que es de leche, compráis cera o cogéis velas, las cortáis pequeñitas en un cazo, la calentáis, ponéis la mecha, echáis la cera y tenéis una vela súper original y bonita por 2,50. Me parece que es un precio increíble. Y ya te digo que a mí me ha encantado, o sea, me parece súper bonita. Y fue como amor a primera vista. Nada, esas han sido mis compritas en Pepco. Me gustó también mucho a ver si me sale. La regadera, no me salía el nombre. La regadera doradita, no para regar como tal, porque yo creo que eso, si lo dejamos al exterior, si lo dejamos dentro, bien. Pero no sé el dorado ese, con el paso del tiempo, cómo se pondría. Entonces, por ejemplo, esa... otra vez que no me sale, regadera, le ponemos flores artificiales. Un ramito compráis, flores de estas en Primark, en Pepco, donde sea, la ponéis y la ponéis en una estantería, en algo de casa y queda súper monada para decorar en primavera, queda preciosa. En vez de la típica maceta con flores o jarrón con flores, pues una regadera con sus florecitas. Quedaría buenísima. Yo tengo una chiquitita que los que me seguís de siempre, incluso en el vídeo anterior de limpieza, que os enseñé que había cambiado algunas cositas de decoración, que quité lo de Pascua. En las estanterías que yo tengo al lado del espejo, ahí tengo una regaderita muy chiquitita que tiene unas florecitas. Esa regadera no me acuerdo ni cuándo la compré, sinceramente, y la compré en un bazar, creo. No sé si me costó 1 euro con algo. Y yo pensé, bueno, pues la uso de decoración. Y siempre la he tenido de decoración. Además que es una regadera así que para regar con eso me muero. O sea, necesito 400 regaderitas, llenarla para poder regar. Pero bueno, que son ideas que os doy para que no os enfoquéis que una cosa que se vende para algo en concreto tiene que tener
ese uso específico. Ya digo que la regadera es monísima, pero de mojarla o que le caiga agua, pues igual se pone fea el color. Entonces, una opción es que estaba mirando porque había un pajarito en el balcón súper mono, que me voy. La regadera pues es una opción para decorar que quedaría súper chula con unas flores. Y bueno, ya de así más cositas, no me gustaron mucho las fundas de cojín, las que tienen el volantito, que se llevan mucho este año los volantitos, pero de cara al verano, como cambiaré igual los textiles, ya veré cómo lo pongo. Tendréis un cambio de decoración de la habitación. No en general, sino textiles, lámina, tal, que sabéis que yo por temporada me gusta ir cambiando, porque queráis o no, pequeños detallitos a veces hacen que la estancia se vea diferente y veces que la has cambiado y en realidad simplemente has movido cosas o has cambiado objetos decorativos y parece que le has dado una renovación a la habitación y en realidad simplemente hemos puesto cosas diferentes. Que es un truquito que yo en muchos vídeos de decoración os he dado. Que no os enfoquéis en comprar cosas nuevas si realmente no os gustan o os hace falta. Que a veces moviendo cosas de los lugares de casa, cambiar el cuadro, la lámina, el jarrón que tengo en la habitación lo pongo en el salón, el del salón me lo traigo a la habitación, le cambio las flores, mil cosas. Con cambiar los textiles ya se ve también diferente la estancia. Así que nada, poquito a poco se va comprando para tener luego para las siguientes estaciones, como vamos cambiando. Pues ya sabes que para el año que viene ya tienes un cojín, ya tienes unas flores, ya tienes como hago yo y me voy guardando cositas y cuando viene la temporada, si hay algo que realmente me gusta, lo compro. Que no, pues reutilizo lo que ya tengo. Así que son pequeños truquitos de decoración para que no gastéis mucho dinero y podáis reutilizar lo que ya tenéis en casa. Así que nada, familia, no me enrollo más. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dadme un like que me ayudáis muchísimo. Suscribiros al canal si sois nueva o nuevo por aquí y os gusta mi contenido. Activar la campanita de notificación, como dice Javier siempre. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chao.